leyeran todo el código, porque ustedes ya en el curso de Derecho Laboral manejan el código, ¿no? Y, bueno, les ruego que apaguen sus micrófonos, todos, por favor, que, que no haya interferencias, si se dan. Les encargo, por favor. Pues sí, el Código de Trabajo es una ley para regular las relaciones de trabajo, ¿no? Y el tema de previsión social son dos conceptos, ¿no? Fundamentales que recoge el Código de Trabajo. Pero siempre hay una unidad administrativa dentro del organismo ejecutivo que le corresponde velar por el cumplimiento del código, ¿no? En la parte administrativa, cabalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros. La parte de la defensa de los derechos laborales, cuando hayan sido afectados o vulnerados, pues definitivamente este es materia del procesal del trabajo, ¿no? Y, sin embargo, ahí, jóvenes, deben recordar ustedes que si les van a indicar en el derecho procesal del trabajo que en el caso de despido justificado o injustificado a un trabajador, hay un trámite previo, ¿no? De carácter administrativo que deben de realizar eh, antes de llegar a la vía judicial, ¿no? Hay un plazo de 30 días. Pero eso ya es parte laboral que les va a tocar analizar en su momento, pues, o ya analizaron, ¿ya? De la clase trabajadora, de la iniciativa privada, digamos, ¿no? Donde está el juego, relación de capital con la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en esa relación jurídica que se da, pues se afecta derechos laborales y en ese sentido se recurre ante la Inspección General de Trabajo previamente para demandar procesalmente contra un patrono, pues cuando el trabajador está afectado. Ese es otro asunto, repito. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros en la vía administrativa, ¿no? Las funciones administrativas que cumple el Ministerio de Trabajo, ya sea para un trabajador siempre, o para trabajadores. Recuerden en el artículo 30 de la Constitución, pueden dirigirse de verdad ante la autoridad en forma individual o colectiva. Ahí vamos a analizar. Pero acá, ¿por qué digo lo vamos a analizar? Yo quiero agotar un asunto que quedó pendiente en esta sección. Se fue la sección C. ¿Se recuerda nuestra análisis anterior? Fue sobre el Código Tributario, ¿no? Con el objetivo de localizar medios de impugnación en dicha ley, el Código Tributario. Ya ahí, ese Código Tributario, dijimos el martes, que es una ley muy, muy operativa, ¿sí? O adjetiva, si se quiere, porque establece los procedimientos, ¿no? Administrativo a favor de tanto, bueno, de los distintos grupos tributarios que estamos obligados. Digo, estamos porque vamos a incluirnos ahí como profesionales, como trabajadores asalariados, ¿no? Porque recibimos a veces la suma de dinero en concepto de un salario o sueldo base, y depende de la cantidad, la escala que se ha establecido legalmente, pues el patrón está obligado de deducir el pago de aquel impuesto sobre la renta, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes eso? Tanto en la iniciativa privada como en el sector público se realiza ese deber de parte nuestro, pero de manera indirecta, porque nos descuentan en nuestros ingresos, digámosle, ¿no? Yo soy trabajador de la universidad y dentro de mi sueldo base me descuentan una suma de dinero, el concepto de pago de impuestos sobre la renta, ¿va? Y como profesional también manejo factura y de manera directa yo cobro el IVA
a los clientes, ¿no? Así con mucha claridad. Bueno, estábamos entonces con el análisis de los recursos administrativos en materia tributaria y surgió la intervención de un compañero que solo me recuerdo que el primer nombre es Josué, no sé si está presente, ¿no? Y una compañerita que también leyó un acuerdo por ahí, que lo tenían a la mano. El compañero fue claro en decir que él trabaja en la Superintendencia de Administración Tributaria, que excelente, ¿no? Y con esa intervención que él tuvo fue muy oportuna, jóvenes, porque nos generó dudas. Me generó duda a mí, como ustedes se recordarán mi reacción, ¿no? Y mi reacción es pues, razonable. ¿Por qué digo razonable? Y lo que voy a decir no es justificable para omitir o para manifestar mi falta de actualización y de legislación, debo reconocer. Porque a partir del año 2016 yo dejé de dar clases y especialmente este curso, porque yo soy este curso. Porque fui designado por el ex decano y extinto decano Gustavo López, que en paz descanse, ¿verdad? Gustavo Bonilla, perdón, Gustavo Bonilla. Yo fui coordinador por 5 años del examen técnico profesional jornada vespertina, ¿ya? Y bueno, al trabajar allá, mi función fue totalmente distinta a la docencia. A mí me encanta la docencia, por eso es que el cambio que hubo, pedí mi traslado, porque realmente lo que hace a un docente es actualizarse, ¿no? Y como fue reciente, hace poco, la toma de posesión del decano, pues yo me reincorporé a la docencia, con este curso y con otros cursos, por supuesto, ¿no? Entonces, jóvenes, la verdad, la intervención del compañero fue oportuno, tanto para todos nosotros, que somos más de 300 y pico de compañeros en esta sección, pues fue oportuno porque nos despertó, digamos, nos inquietó y nos hizo. Y ojalá que sí fueron ustedes, ¿no? A mí me hizo despertar pues y fui a averiguar, porque se recuerde que dije voy a averiguar porque estoy con duda, ¿no? Eso definitivamente hay que investigar, hay que indagar buenas fuentes y aquí tengo la respuesta, ¿no? Entonces resulta que sí, en primer lugar, efectivamente fue derogada el artículo totalmente, ¿no? Primero fue modificada y después fue derogada el artículo del 158 del Código Tributario. Yo la edición es actualizada y tengo las anotaciones de que fue reformada, que fue derogada y aparece el texto. Por eso es que cuando leímos, les pedí de favor que leyeran y que fue oportuno la intervención, ¿ya? De la aclaración. Que sí, efectivamente fue derogada en el año 2016. Y como decía, en el 2016 yo fui a trabajar por otro lado y ya no manejé leyes de este tipo con puntualidad. Por lo tanto, jóvenes, confirmamos la derogatoria del artículo 150. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, les pedí el favor de no interrumpir. Apoyémonos, por favor, jóvenes. En ese sentido, estoy con esto para finalizar. Sí, efectivamente fue derogada la norma en el año 2016. En primer lugar, jóvenes, la obligación que tenemos, se recuerda que en la hoja del laboratorio que manifesté, pues no mencioné la lectura de otras leyes, pero aquí, por lo que hizo el compañero, eh, su intervención y hoy nos traemos ya la respuesta afirmativa, nos obliga a leer la ley de una nueva ley que fue emitida en el año 2012, porque se recuerda que menciona un decreto, que es el decreto 4-2012,
Este decreto se refiere, escuchen bien, disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando. Pues recordándome que esta ley sí fue discutida, analizada en ese entonces, porque en ese entonces sí yo estaba en una ubicación del organismo ejecutivo y en la docencia, ¿no? Sí, fue discutida esta, pero ahí no fue derogada el artículo 158, sino que fue reformada, ¿verdad? ¿Se recuerda? Pues esta ley vino, repito el nombre, disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando. Primero, jóvenes, reestructuró la organización interna a la superintendencia de administración tributaria, ¿no? Y ahí fue señalando funciones de cada órgano administrativo que era esa estructura. Y definitivamente al directorio, ¿no? De la Superintendencia de Administración Tributaria. Y que a la vez también modificó las funciones para el Ministerio de Finanzas Públicas. Base fundamental para esto es que, se recuerdan también ustedes, unificación de políticas aduaneras a nivel centroamericano. ¿Ya? Eso obligó, porque otros países, Panamá, se recuerda que es un país eminentemente industrial, comercial y financiero, bancario, y allí es donde surge toda esa parte de la obligación para viabilizar, para unificar criterios en cobro de tributos aduaneros. Y para ello, entonces, la estructura de la Dirección General de Aduanas en su primer momento fue reestructurada y está bajo el lineamiento, la estructura de la superintendencia. Entonces, hoy día hay una intendencia aduanera que está a nivel de una dirección general, digamos, y que es el responsable a través de toda su estructura organizacional cobra los impuestos de carácter aduanero. Pues aquí en Guatemala pues viene de otros países, ¿no? A nivel centroamericano, de la importación y exportación con Europa, América del Norte, y bueno, toda la relación mundial. Y ahí es donde Centroamérica preparó una infraestructura, digámosle de esa manera, en el cobro de los tributos que se realizan, para efectos del desarrollo social, económico, pues, de todo el país, de nivel centroamericano. En ese sentido, entonces, se sustentó mejor facilitar y hay otros argumentos, jóvenes, como es pago de tributo, y si hay impugnaciones, retarda finalmente la credibilidad, ¿verdad? Y la claridad en el cobro de los impuestos. Uno. Dos, es que los órganos superiores de la superintendencia, de los órganos que cobran pues el impuesto, digamos en términos sencillos, ministro de Finanzas Públicas y el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, ellos no realizan funciones de cobro en una ventanilla o realizan o analizan un expediente de inconformidad en el cobro de un tributo aduanero. Entonces, eso les corresponde definitivamente a las intendencias. Esa fue una de las razones, ¿no? A las intendencias. Entonces, las intendencias son las que están distribuidas en los distintos niveles, como mencioné, de la estructura de cada administrativa, de cada intendencia, en las fronteras, en aeropuertos marítimos,
aeropuertos, etcétera, ¿no? Todo los espacios donde están instalados, donde ingresan y egresan producción, mercadería, ¿no? De todo tipo, pues, y que representa valor económico, por supuesto, ¿no? Entonces, eso lo realizan, función meramente administrativa o ejecutivas, las intendencias y las direcciones generales. No lo realiza. Por ejemplo, en el caso que yo mencioné, finanzas públicas, que la liquidación del impuesto hereditario, ¿no? La liquidación de un legado, de una herencia, un proceso sucesorio, sí se hace en finanzas públicas y nunca se hace ante el ministro. Y nunca se plantea una inconformidad con una acción, por ejemplo, administrativa del ministro. Nunca se ha hecho, ¿no? Sino que es de la dirección general. Y la dirección general es que liquida el expediente y si nos oponemos, ahí planteamos el recurso revocatorio. Por supuesto, para el conocimiento y trámite del recurso revocatorio, si ese lo corresponde al ministro. De igual manera, allá en la superintendencia, ¿no? El cuerpo colegiado, que se llama directorio de superintendencia de aduanas, ellos no realizan esa función administrativa, ¿no? De cobro. Lo que sí les corresponde, la conveniencia legal, constitucional, el conocimiento de una impugnación procedente por recurso revocatorio. ¿Por qué? Porque es contra un acto administrativo emitida u producida, en otros términos, por cualquier intendencia, ¿no? Cualquier intendencia que es el órgano administrativo ejecutor, cobrador de los tributos, ¿no? De manera directa. Esa fue la razón, es que dice que se eliminó este medio de impugnación porque retarda, ¿no? Y por otro lado, jóvenes, ¿se recuerdan ustedes allá en el artículo 30 de la Constitución Política de la República, cuando leímos para el plazo para resolver los recursos, dijimos 30 días, ¿verdad? Y que en materia fiscal, que el último párrafo, porque ese artículo está constituido en tres párrafos, pues el último párrafo del artículo 28 de la Constitución Política relaciona esta situación. La redacción del párrafo tercero dice que en materia fiscal, cuando se plantea una impugnación, no es necesario pagar el impuesto requerido, ¿no? En ese sentido, está establecido en la norma constitucional. Esa es una de las razones también que fundamentó, pues, el criterio unificado a nivel centroamericano y Guatemala, parte de ese sistema, la eliminación de un medio de impugnación. Este medio de impugnación trajo como consecuencia reformas de otras leyes tributarias. Entonces, la obligación, para terminar, derogar. No existe, así, de sencillo, no existe recurso de reposición en materia tributaria. Fue derogado en virtud de la ley que mencioné, de las disposiciones para fortalecer el sistema tributario. Exactamente ahí estaba la razón. Fortalecer, agilizar, en otras palabras, el cobro de los tributos. Y dos, se estableció también para combatir la defraudación y el contrabando. En el año 2012, jóvenes, políticamente, si ustedes se recuerdan, no, creo que todavía no están en la universidad en ese año, pero sí se recuerda el conflicto político que surgió en Guatemala en contra del gobierno de turno, ¿no? En el año 2012 hubo mucha situación anómala en la administración pública y el 14, ¿qué fue lo que sucedió con la vicepresidencia? Y 15, ¿qué sucedió con la presidencia, ¿no? Por ahí, y dónde están hoy, en este momento, pues que hacían gobierno en ese entonces, ¿no? Todo eso trajo como consecuencia esto. Y esta ley es muy aplicable en ese sentido para que realiza contrabando, o el que defrauda, ¿va? Que genera la corrupción en el sistema. Bueno, pero esto es para penal, y eso les sirve a ustedes para como una ley conexa para el conocimiento o práctica del derecho penal y procesal penal. Dejamos ahí esta aclaración. Solo existe entonces un recurso administrativo ordinario, el revocatorio, ¿va?
Y el extraordinario o los extraordinarios está el curso y está la enmienda, ¿ya? La enmienda y la nulidad, dijimos esta tarde, pero voy a tomar la enmienda y la nulidad. ¿Estamos, jóvenes? Ahí vamos a culminar con este análisis y trabajen la hoja que corresponde para el examen, pues, que viene. Muy bien, trasladémonos en este momento al código de trabajo. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué recursos encontraron en el código de trabajo de Guatemala en materia administrativa? ¿Alguien leyó esa parte? ¿Encontró? ¿Qué artículo leyó usted? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Está el recurso de apelación, de aclaración, de ampliación, el recurso de queja también. Y hay un último. Diego, ¿en qué parte del código, qué artículo, mejor dicho, leyó usted? O artículos para establecer estos recursos. Ahorita le digo, licenciado. Ahorita le digo. Muy bien, Diego. Quisiera, jóvenes, que todos intervengan, pues, porque realmente es fundamental lo que estamos haciendo. Yo les he dicho que examen, segundo parcial. Buenas Sí, Diego. noches. Buenas Héctor, noches, le habla Héctor. Sí, Héctor. Es que yo vi en el artículo 276, perdón, en el 275, está recurso en el literal A, recurso de revocatoria, y el recurso de reposición en el literal B. Gracias. En el artículo 275. Gracias, Héctor Alfonso. Pero Diego no se va a desaparecer y le agradezco su intervención. Fue el primero que intervino, Diego. En el artículo 417 también aparece la demanda admitirá. Ajá. Artículo 417. 417. Muy bien. Diego. Licenciado. Sí. Karen, Yo soy Orlando. Karin, yo encontré los recursos o medios de impugnación a partir del artículo 365. Está la revocatoria, está el recurso de nulidad. 300, ¿qué? 365. Ya. Karen y Diego, les manifiesto, les agradezco su intervención, pero les dije que el Código de Trabajo, si bien es cierto, solo nos, en la facultad de nuestra formación, se refieren a asuntos o derechos de carácter laboral afectados por el patrono, es decir, para el trabajador, o el patrono si le afecta su derecho como patrono por parte de los trabajadores o un trabajador. Cuando es así, relaciones entre particulares, capital, dije, el dueño, que es el patrono, dueño del capital, y el trabajador, dueño de su fuerza de trabajo, ¿verdad? Que al trabajar, los sociólogos, cuando, bueno, eso es profundo del derecho, el análisis que se puede hacer, el derecho laboral es tutelar a la clase trabajadora. Muy bien, por esa razón, la única capacidad que puede tener un trabajador es su fuerza de trabajo. Entonces, si está en capacidad, tiene energía física, mental, voluntad, etcétera, pues definitivamente está apto para ese trabajo
de todos los niveles, ¿no? Operativo, oficinista, profesional, técnico, científico, etcétera, ¿no? Vende su trabajo. El que le paga el valor de ese trabajo, pero el valor económico, es el dueño del capital, el dueño del dinero, ¿no? Pero esa es la relación que tiene el principio. Si es vulnerado un derecho de ese tipo, pues definitivamente se recurre a los órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos órganos jurisdiccionales, nos referimos a los tribunales de justicia, ¿va? Ahí se plantea ya no como petición administrativa, sino que ahí se plantea una acción judicial a través de una demanda. Demandar al otro sujeto que afectó el derecho, ¿no? Carácter laboral o carácter laboral, ejemplo, carácter laboral. Bueno, entonces así está todo un procedimiento establecido en la parte final del Código de Trabajo, que se refiere del artículo 300 en adelante, jóvenes, se refiere cabalmente el procedimiento judicial para solicitar la intervención de un juez de trabajo para que conozca del derecho laboral o social afectado. Muy bien. Ahí definitivamente hay todo un trámite, el proceso judicial señalado, incluso se hace aplicación de la ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil, jóvenes. Resulta siendo muy formal siempre el proceso judicial laboral. Pues ahí hay planteamiento de demanda, hay notificaciones, hay periodos de pruebas, hay auto para mejor fallar y, bueno, sentencia. El proceso judicial se dan los 3 tipos de resoluciones judiciales que ustedes ya manejan. El decreto, el auto y sentencia. Esas son resoluciones, es cierto, emitido por un juez, un tribunal. Y cuando digo tribunales, porque son las salas, ¿verdad? Integrado por 3 jueces. Pues por ellos se conocen de esta acción judicial planteada, pues desarrollarán un proceso y el resultado del proceso va a ser, pues, con razón o con lugar la demanda planteada o sin lugar la demanda planteada, ¿no? Y ahí vendrán entonces los medios de impugnaciones, ¿ya? Medios de impugnación es enderezar el proceso y poner en derecho los derechos afectados de la parte, ¿verdad?, que se considera afectada. Pero eso es en el ámbito judicial. Entonces ahí Diego y la compañerita, se me va el nombre, que intervino, les aclaro. Esos medios que ustedes encontraron, qué bien, ¿verdad? Pero son para el proceso judicial. O sea, medios de impugnación establecidos en proceso judicial, laboral, demanda y demandado a un actor. Los sujetos procesales ustedes ya conocen, el demandante o actor y demandado y el tercer dirimente, que es el juez de trabajo, ¿no? Bueno, esa es vía judicial. Ahora, a nosotros únicamente nos interesa buscar contrafunciones administrativas. ¿Y quiénes realizan funciones administrativas? De acuerdo al código, porque está establecido en el código. Digo, cuando surge la pretensión, ¿verdad? Un grupo de trabajadores para crear un sindicato, así. Ese es derecho laboral, ¿no? Para defender derecho laboral, pero de carácter social, ¿no? El sindicato se constituye, muy bien, pero ese sindicato debe estar reconocido por la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? No judicial, sino que administrativa. ¿Sí? En el ámbito administrativo, jóvenes, hay un órgano administrativo creado por la ley del organismo ejecutivo, que se llama Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Ahí está, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el ámbito administrativo. ¿Ya? Integra, pues, el organismo ejecutivo. Muy bien. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el órgano que conoce de las gestiones
laborales, siempre, y previsión social, pero en el ámbito administrativo. Es decir, alguien, un sujeto de derecho como trabajador, o en el caso del sindicato que dije, pues la pretensión de un grupo de trabajadores debidamente organizados, pues defenderán mejor cualquier problema que afecte su derecho como trabajador y como persona, ¿no? Bueno, reivindicar sus derechos laborales y económicos. Esa es la razón de una organización sindical. Pues tiene la libertad. Constitución política dice libertad de asociación. ¿Va? Pues ahí está el fundamento constitucional. Bueno, vamos a organizarnos para hacer una asociación de carácter civil, ¿va? Trabajadores. Eso le corresponde conocer. Yo solo pongo este ejemplo para no tal vez confundirnos, pero individualmente un trabajador o un patrono podrá hacer una gestión administrativa ante cualquier dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en uso o ejercicio del derecho a petición establecido en el artículo 28 de la Constitución Política. Frente a una gestión administrativa, pues de plano se ponen en práctica el procedimiento administrativo que tanto hemos hablado, ¿no? Hay tiempo y hay espacio y esperará la resolución dentro del plazo de 30 días de la petición formulada y aparecerá la resolución. Esa resolución de carácter administrativo que se llama final o de fondo, ¿no? Eso ya lo analizamos con el fortalecimiento, con el apoyo de la ley de lo contencioso administrativo. ¿Se recuerdan? Ahí estamos. Entonces, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sí, aparecen entonces la posibilidad, yo les digo así, la posibilidad que un resultado de una petición formulada ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social puede darse el lugar de una inconformidad. Y si hay inconformidad contra una resolución administrativa, pongamos como el ejemplo de la organización sindical. La organización sindical se organiza formalmente constituida, etcétera, con su estatuto, plantea ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Ante qué órgano administrativo? Pues les diré ante la Dirección General de Trabajo, ¿no? Esa es la dependencia creada y ahí está. Ahí se formula, se presenta, pues, para que se reconozca y que se otorga la personalidad jurídica del sindicato, ¿no? Y de manera organizada se va a ejercer derechos laborales económicos. Bueno, por favor, Jennifer Bolaños, sale ahí señalado como que quiere intervenir. Jennifer Bolaños, su micrófono, por favor. Y al que tiene la bocina también. Bueno, hay que tener paciencia, jóvenes. Bueno, estamos en ese sentido, ¿no? La vía administrativa se gestiona en forma individual o colectiva. Muy bien. Ejemplo, una organización sindical, ahí viene entonces de manera colectiva, se hace uso del derecho de petición para que se reconozca la existencia y funcionamiento de este nuevo sindicato. Bueno, se va a la Dirección General de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se será la gestión. Ahí entonces se inicia el desarrollo del procedimiento administrativo. Esa dependencia que se llama Dirección General tendrá que emitir la resolución. Sí, acepta el reconocimiento de la organización sindical y ordena la inscripción en el registro de organizaciones sindicales de dicho ministerio. Si, contrario, si después del procedimiento administrativo se pronuncia que no ha lugar el reconocimiento de esta organización sindical en virtud de, etcétera. Ante esa denegatoria del reconocimiento de la organización sindical, pues definitivamente
los interesados interpondrán el recurso que procede acá. Porque ¿qué tipo de recurso? Vamos a buscar en el código y vamos a plantear dicho recurso. Muy bien, estamos claros con los dos compañeros que intervinieron. Les agradezco en principio su intervención, pero ya les aclaré que son medios de impugnación de carácter judicial. Ahora, lo que nos interesa buscar... Licenciado. Sí, Diego. Fíjese que yo tengo una cuestión. Yo me encuentro realizando actualmente pasantías en las salas de trabajo y previsión social. Normalmente, cuando se da un contencioso administrativo, en primera instancia lo conoce el juzgado de faltas laborales. Ahí en el juzgado de faltas laborales, los recursos que se pueden interponer contra la resolución que dicte la primera instancia es la apelación, la aclaración o la ampliación. A segunda instancia sube como un recurso de apelación normal, se podría decir, y el proceso de ahorita que está es, se dan las primeras 48 horas para que el demandado presente sus agravios y ya no se agenda vista. Normalmente el día que se señalaría como para vista se dicta un auto y en contra de ese auto, precisamente como usted lo decía, solamente cabe el recurso de aclaración o ampliación o directamente irse al amparo. Muy bien, Diego. Le pregunto, ¿eso está en el ámbito del organismo judicial? Sí. Gracias. Licenciado. Claro. Licenciado, ¿Sí? disculpe. Fíjate que yo estaba viendo aquí que en el 275, cabal decía usted, en relación a que las resoluciones que el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y sus dependencias dicen, solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos: recurso de revocatoria y recurso de reposición. Muy bien, Héctor. Ahí está la respuesta para usted, Diego. En materia administrativa, en el ámbito administrativo o las gestiones que se dirige ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Yo no estoy mencionando ante un juzgado de trabajo, ya, o algún tribunal especial, porque ahí ya hay litigio, ya hay un conflicto de derecho. Ahí sí hay que pedir la intervención de un juzgador que analice el problema, ya, que sustenta el conflicto. Acá, en materia administrativa, es hacer uso de manera voluntaria, ¿no?, del derecho de petición. El ejemplo que he puesto de la organización sindical, esa pura voluntad de los trabajadores, ¿ya? Se organizan y formulan, pues, su derecho de petición de manera colectiva, ¿no? Eso es en el ámbito administrativo. Entonces, lo que yo quiero dejar claro, no quiero seguir confundiendo, no estamos desarrollando acá la cátedra de derecho laboral, ¿ah? Aquí es el derecho administrativo, la parte procesal. ¿Cómo se actúa? ¿Cuál es la dinámica, la mecánica existente en las leyes respectivas para poder impugnar resultados de nuestras peticiones ante los órganos administrativos? El derecho de petición. Y que hay normas especiales de leyes administrativas que desarrollan el derecho de petición y el derecho de impugnación, ¿ya? Eso es lo que quiero dejar claro, Diego, por favor, y de una vez les pido, ¿sí? De una vez les pido favor, abran su código y que me ayuden ahí donde ya Héctor Alfonso mencionó un artículo, pero yo quiero abrir el código y veamos allá en el artículo 274, es decir, el artículo antes que dijo Héctor. Este se refiere, jóvenes, veamos el título 9, que se refiere a la organización administrativa, repito, de trabajo. Capítulo 1, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Estamos? Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La entidad administrativa, ¿no?, y ejecutiva. En el 274, ¿qué dice? ¿Alguien? Sí. O le puedo pedir el favor a Héctor Alfonso que le dé lectura a los artículos 274 para entender, ¿no? Artículo 274.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben de coordinar su acción en materia de previsión social con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. Gracias, Héctor. Ahí estamos bien claros a lo que yo quiero llegar y entrar a conocer, pues, por nuestro curso. En materia laboral o de trabajo, como dice la norma, en materia de previsión social, se recuerdan, jóvenes, que son dos materias ya muy sustantivas que corresponde al derecho laboral para el trabajador y para un patrón, pero que antes que estén en conflicto, ¿no? Antes estén en conflicto. Acá el ministerio lo que hace es que dice, fijar de manera directa los lineamientos de actuación, de comportamiento, en el sentido que se está fijando acá, y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, ¿no? Es decir, dije antes de que haya conflicto. Si hay conflicto, porque las relaciones entre patrono y trabajadores no existe, ¿verdad? Si no existe una buena relación, no hay lineamientos de trabajo, hay exigencia, por ejemplo, de cumplimiento de funciones que no le corresponden al trabajador, o que el trabajador se deprime, o qué sé yo, hay mal comportamiento del trabajador y no cumple con su deber, ¿verdad? Del trabajo, pues entran en conflicto, ¿no? En ese sentido, el patrono puede tomar la decisión y despedir al trabajador. Ahí sí ya entró en conflicto. Y para resolver ese conflicto laboral, si se dio o no se dio, pues tendrá que conocer un juez. Ya ese es otro ámbito, ¿no? Pero lo que hace el ministerio acá es que se mantengan, ¿no? Buenas relaciones, buena armonía dentro del trabajo, ¿no? La higiene, la salud, etcétera, que debe corresponder. El buen trato a las mujeres, el buen trato a las mujeres embarazadas, a las trabajadoras domésticas, bueno, todo ese tipo de trabajo que establece el Código de Trabajo, pues definitivamente que se mantenga, ¿no? El buen pago, un sueldo justo, ¿ya? Cumplir con el principio aquel constitucional, igual trabajo, igual salario, ¿no? Un principio armonizador de las buenas relaciones, ¿no? De trabajo, entre trabajador y patrono, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es lo que le corresponde desarrollar, ¿no? Que haya un programa de capacitación, que haya un programa de conocimiento para, y de buen trato a las mujeres embarazadas, ¿verdad? No hay derecho de trabajo a las mujeres embarazadas, a las mujeres domésticas, bueno, a los extranjeros que vienen a prestar un servicio acá en Guatemala, si no hay aquí, por ejemplo, expertos, ¿no? Eso le corresponde al Ministerio de Trabajo, ¿no? En el caso último, según las noticias, un grupo de profesionales de medicina cubanos que vinieron al país a colaborar con la prestación del servicio de salud de la pandemia que estamos viviendo, pues definitivamente eso viene a armonizar, a apoyar y a fortalecer las relaciones de trabajo. Ese es en el ámbito del Estado, ¿no? Pero también sucede en el ámbito privado, ¿ya? Un hospital, por ejemplo, puede traer un médico cubano pagándole, o un médico estadounidense, o qué sé yo, puede traerlo, expertos, eso sí, puede armonizar. Lo tiene que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, si lo permite, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo tendrá que conocer. ¿Por qué? Porque viene a apoyar, a fortalecer el servicio de salud en virtud de la emergencia que estamos viviendo. Eso le corresponde al Ministerio de Trabajo. Lo hacen, no lo hacen, pues eso es otra cosa. Pero eso es lo que tienen que hacer porque la ley está establecida, ¿no? Esa posibilidad. O sea, pues, en ese sentido es lo que yo quiero dejar. En el último párrafo de este artículo 274, que el Ministerio de Trabajo y
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben armonizar también sus funciones, tienen que coordinar sus funciones, ¿verdad? ¿Qué le corresponde al ministerio? Y la parte de previsión social le corresponde realmente atender el IX, ¿no? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y la existencia del IX vamos a tener que discutir en su momento. Entonces ya la semana entrante vamos a estar viendo, analizando la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Guatemala. Muy bien, eso es la ubicación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es lo que hace el Ministerio de Trabajo. Claro, no propiamente el ministro, sino que a través de su organización administrativa, la estructura. Cada ministerio tiene una estructura administrativa que corresponde. Y en ese sentido, a otro quiero pedir la lectura al artículo 276, porque solo yo hablo y me canso mucho. Yo lo leo, Lick. Gracias, Karin. Artículo 276. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias. A. Dirección General de Trabajo, cuyo jefe debe ser A. Guatemalteco de los comprendidos en el artículo 6º de la Constitución, abogado de los tribunales, especializado en asuntos de trabajo. B. Inspección General de Trabajo, cuyo titular debe tener las mismas calidades señaladas en el inciso anterior. C. Comisión Nacional del Salario, integrada por los funcionarios que determine el respectivo reglamento, y D. Las demás que determine él o los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo mediante acuerdo emitido por conducto del expresado ministerio. Muchas gracias, Karen. O sea, eso es para justificar la existencia del Ministerio de Trabajo, que realiza función administrativa en materia de trabajo y en materia de previsión social, ¿sí? Muy bien, el artículo 76 nos da entonces el sustento de la organización administrativa de dicho ministerio. A través de esa organización, aunque solo 3 incisos dice con claridad cuáles son las dependencias administrativas, ¿va? Y el inciso D deja la facultad al ministerio de establecer su organización, pues de plano si hay necesidad, ¿no? De prestar algún servicio, de atender la materia de trabajo, de atender las buenas relaciones de trabajo, ¿verdad? Y las buenas, generación de programas de capacitación, ¿verdad? De capacitación, de orientación a los trabajadores, ¿verdad? De distintos niveles. Pues ahí es la previsión social, ¿no? Salud, higiene, etcétera, le corresponde realizar a través de estas organizaciones. Y si no existe, el inciso D da la pauta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y así pasa con todos los ministerios, de crear dependencia, ¿no? Otra dirección, otra unidad, otra comisión, etcétera. Eso es lo que pasa en el organismo ejecutivo. Pues ahí está la estructura. Quiere decir, ante esta estructura, es ante quienes se gestiona el derecho de petición, ¿verdad? Y esta estructura administrativa son los que generan las resoluciones administrativas de fondo, ¿no? Pueden beneficiar o afectar el derecho de petición. Si llegan a afectar el derecho de petición formulado en su momento, ejemplo el sindicato, ¿verdad? Pues de plano harán uso de recursos administrativos como medio de impugnación de resoluciones administrativas, no judiciales, ¿no? No judiciales. Por eso es que aparecen entonces en el artículo 275 que Héctor Alfonso dio lectura hace un momento. El artículo 271 establece los 2 medios de impugnación joven, tanto revocatoria como el de reposición, en 2 incisos. Y en el inciso A, para el recurso de revocatoria, establece el procedimiento administrativo de impugnación. Es decir, tal vez no con claridad establece en qué forma debe ser presentado el recurso de revocatoria. Basándonos en la ley de lo contencioso administrativo, por escrito, ¿no? Los requisitos de ese memorial o escrito que conlleva el recurso de revocatoria, pues tendrá los requisitos que establece la ley de lo contencioso administrativo.
Uno. Dos, ¿en qué tiempo debe ser planteado el recurso? Está establecido en ese inciso. ¿Ante qué órgano? Ahí en ese inciso. ¿Qué órgano tiene que conocer y resolver el recurso de revocatoria? También en ese inciso. O sea, el procedimiento, pues, ya. Aquí hay una novedad, jóvenes. En los trámites y resoluciones del recurso administrativo en materia laboral, en cuanto al tiempo. A veces, al leer, dice uno, ¿qué pasa? El tiempo tan corto y el trámite muy sencillo, ¿no? Y si alguien me pregunta, les voy a decir por qué razón. Pero esto, pues, no sé si es tanta molestia, Héctor, si usted vuelve a dar lectura del artículo 75 y que por favor todos escuchemos para establecer lo que yo dije, el procedimiento administrativo que corresponde. ¿Estamos? Artículo 275. Gracias. Los asuntos a que se refiere el artículo anterior son de competencia exclusiva de las autoridades que este código crea y cualesquiera otras autoridades quedan obligadas a prestarles la cooperación y auxilio a aquellas les demanden. En consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias dicten solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos. Recurso de revocatoria, que deberá imponerse por escrito ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado, dentro del término de 48 horas, de notificada la resolución, debiendo el despacho respectivo elevar inmediatamente las actuaciones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El ministerio debe resolver dentro del improrrogable término de 8 días, revocando, confirmando o modificando la resolución recurrida. El plazo respectivo se empieza a contar desde el día siguiente al en que se reciban las actuaciones. Y, inciso B, recurso de reposición. Si se trata de resoluciones originarias del ministerio, dicho curso se sustanciará y resolverá dentro de los mismos términos indicados en el inciso anterior. Transcurrido el término de 8 días sin que el ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición según el caso. Muchas gracias, Héctor Alfonso. Bien, jóvenes, creo que sí corroboramos lo que manifesté yo. En este artículo, en el inciso A, recogemos todo el procedimiento administrativo A, el tiempo, el espacio, pues, para tramitar y resolver los dos recursos, porque así dice el inciso B, que se refiere al trámite, dice, se tiene que cumplir con lo dicho en el artículo anterior, en el inciso anterior. Muy bien. Entonces, en primer lugar, ¿cuántos recursos encontramos? 2. ¿Qué nombre tiene cada uno de estos recursos? Pues el de revocatoria y el de reposición. Doctrinariamente nosotros ya sabemos el significado y el sustento de cada uno de estos medios de impugnación. Solo aclaramos que el de revocatoria procede contra las resoluciones de las distintas oficinas, ¿ya? Creadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Oficinas que tengan la función de ejecutar y resolver, ¿ya? No un departamento, no una sección, sino que serían las direcciones generales. En primer lugar está la Dirección General del Trabajo. En segundo lugar está la Inspección General de Trabajo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de llegar ahí alguna vez. Está la Comisión Nacional de Salario, ¿no? que a cada 2 años emite un dictamen recomendando aumento de salario, ¿no? Que nunca se acepta, que hay disposición política, partidista, más claro, ¿no? En todo. Y bueno, si hay otra dependencia creada por el ministerio, pues definitivamente ahí se gestiona. Por ejemplo, jóvenes,
convenios internacionales, ¿no? Relacionados con trabajo y protección social de la OIT, o sea, que es Oficina de Organización Internacional del Trabajo, una oficina técnica o ventanilla técnica de la ONU, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Pues, muchos convenios creados aceptados por Guatemala, pues definitivamente hay dependencias administrativas allá en el Ministerio de Trabajo y Protección Social, ¿no? De lo que dije anteriormente, de trabajadores especiales, ¿no? De los extranjeros, por ejemplo, el convenio internacional 169, que tanto mencionan esto, ¿no? De pueblos indígenas, pues ahí estaban las ventanillas especiales allá en el Ministerio de Trabajo y Protección Social. Pues ahí, de manera individual o colectivamente, pueden gestionarse, ¿no? El derecho de petición. De ahí, a ese nivel, se puede plantear entonces, ¿no? El recurso de revocatoria y el trámite de recurso de revocatoria, ahí es donde digo que uno se impresiona. ¿Escucharon ustedes cuando leyó Alfonso el plazo o el tiempo dentro del cual se debe presentar recurso de revocatoria, como también el recurso de reposición? Y dice 48 horas, jóvenes. 48 horas, ¿no? Anoten, por favor, aquí y en la mente de ustedes y manejar esto de manera puntual. En materia administrativa, por supuesto, no judicial, olvidemos lo judicial. Administrativa. Significa 48 horas. Vamos a analizar un poco cómo se debe interpretar esto. Si la notificación de una resolución administrativa se hace hoy, si se hizo, para ser más bonito nuestro día, tal vez en la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana vino el notificador a notificar la resolución emitida por la Dirección General del Trabajo de no aceptar la constitución del sindicato X. ¿A partir de qué momento se cuenta el tiempo? Como es hora, jóvenes, a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Ahí contar para adelante. 11 horas el día viernes, y como son, tiene que ser tiempo hábil, ¿no? O tiene que ser tiempo inhábil. Como son horas, también hay que explicar esto, ¿no? Tenemos que explicar. Pues entonces se contarán las horas, 48 horas continuas. 48 horas. Y para resolver el recurso, tiene el ministro, porque es el ministro que tiene que conocer y resolver el recurso de revocatoria, ¿sí? La obligación de resolver en el plazo de 8 días. Ese 8 días empieza a partir del momento cuando el director general de Trabajo y Previsión Social eleva su despacho, porque se presentó el recurso de revocatoria ahí ante el director general de Trabajo y Previsión Social. Lo que hace esta oficina de dirección general, el recurso el escrito o el memorial del recurso de revocatoria planteado, elevará juntamente con los antecedentes, es decir, pues, el expediente administrativo formulado, ¿no? En su momento. Con sus antecedentes, elevará o trasladará al despacho del ministro para que empiece a conocer. A partir de ese momento, empieza a contarse entonces el plazo de los 8 días para su resolución. ¿Estamos? Porque hay un tiempo, yo siempre le digo prudencial acá, cuando se plantea el recurso de revocatoria, y es en 48 horas, ¿no? Si se presentó tipo 3 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde, 11 de la mañana, pues el ministerio tendrá que recibirlo, de darle el trámite, y que será que pueden inmediatamente, conociendo cómo es la administración pública en Guatemala, dará tiempo de trasladar a través de una providencia, resolución de trámite, ¿vale?, en materia administrativa, y buscar
los antecedentes, ¿no? El expediente. Salvo si son tan eficientes los trabajadores, inmediatamente, porque el término acá aplicado en la norma dice inmediatamente será elevado para el despacho ministerial. Bueno, si en ese mismo día, ¿no? Contará el señor ministro 8 días hábiles. Aquí ya son 8 días hábiles y que a partir del día siguiente de llegar al despacho de él. Si le llegó hoy, mañana empieza a contar los 8 días. Tiene viernes y tiene los 5 días hábiles de la semana que viene y otros 2 días las otras semanas, ¿no? Para resolver el recurso. 8 días para resolver el recurso revocatorio. Muy bien, tan corto, ¿no? Y tan especial. Y ese mismo el procedimiento administrativo para el trámite de resolución tiene que cumplir en el caso de ser planteado un recurso de reposición. Y el recurso de reposición se plantea contra resoluciones originadas por el despacho ministerial, ¿no? En manos del ministro, por ejemplo, ¿no? Lo conoció el ministro a través de su asesor, asistente por ahí, tramitó y emiten la resolución. Puede afectar, ¿ya? El derecho de petición. Si es así, ahí se plantea el recurso de reposición. Lo tramitará en el mismo plazo. ¿En qué plazo debe en forma? Por ejemplo, la primera pregunta, por escrito, ¿va? Requisitos también tiene que manifestarse con base a la ley de lo contencioso administrativo. 48 horas. Y bueno, el ministro ahí, además de los 48, tiene los 8 días para resolver el recurso, ¿no? Pero ahí tiene que ser emitida la resolución del recurso de reposición. 48 horas para su planteamiento y 8 días para su resolución. El párrafo último del artículo que estamos leyendo, transcurrido el término de 8 días, sin que el Ministerio de Trabajo haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa o administrativa y por resuelto o resueltos desfavorablemente, porque se refiere a los dos recursos, ¿no? Favorablemente los recursos de revocatoria o de reposición, según el caso. Jóvenes, para terminar con nuestro análisis. Esta lectura que le dimos al último párrafo es tajante, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí vienen las interrogantes y se los voy a dejar. También les voy a preguntar para el día martes. Que no se les va a olvidar y a mí no se me va a olvidar. Lo estoy anotando. Si fuera usted el presidente provisional de un sindicato, ¿no? O, en el mejor de los casos, usted es el abogado asesor, usted es abogado laboralista, asesora a la organización de trabajadores. Le notifican el recurso de revocatoria, usted, muy acucioso, planteó el recurso de revocatoria en tiempo, en espacio, etcétera, pero le resuelven desfavorablemente el recurso de revocatoria. ¿Qué significa? La no aceptación del reconocimiento del nuevo sindicato que se pretende organizar. Usted como persona trabajadora o bien como abogado asesor, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer usted acá? Si en la vía administrativa dice se agotó y lo damos por desfavorable, porque aquí esto prácticamente si no hubo resolución, hay silencio administrativo, ¿no? Hay silencio administrativo acá. Si no hubo resolución de parte del ministro, ya sea para el recurso de revocatoria o por un asunto, procedió el recurso de reposición. Y si el derecho le manifiesta a usted plenamente que sí puede organizarse el sindicato, o que el sindicato ya constituido está pidiendo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a que crea una clínica, por ejemplo, una fábrica, en una industria, una empresa,
o una clínica para tener el cuidado, la salud de los trabajadores, o que autorice para obligar al patrono a que instale una clínica, por ejemplo, ¿no? Para niños o para los trabajadores, para su familia, qué sé yo, porque eso se da, ¿no? O porque por la naturaleza de la empresa o fábrica hay mucha situación de insalubridad, poca higiene, ¿no? Hay mucha suciedad, etcétera, ¿no? Cerca o lejos, ¿verdad? Porque puede estarse en la empresa o alrededor, ¿verdad? Esto definitivamente vulnera, pues, el derecho de previsión social, ¿no? Entonces, si esa situación anómala que afecta la salud, que afecta la vida de los trabajadores, señores, no puede permanecer, ¿verdad? Y si en la vía administrativa me dijeron que no, ¿qué se puede hacer? Esa es la gran duda y pregunta. La pregunta de todo lo que voy a formular, ¿será que procede acción de amparo acá? ¿O de una vez se plantea alguna acción judicial? ¿Ya? Acción judicial, ojo, Diego, que manifestó, y la compañera también, ¿será que frente a este silencio administrativo se podrá ir a vía judicial? Porque aquí no se va a lo contencioso administrativo. También otra observación. Aquí no se va a lo contencioso administrativo porque es asunto de trabajo y de previsión social. ¿Sí? Sí se puede ir a la vía judicial, pero ¿ante qué jurisdicción? ¿Jurisdicción ordinaria de los tribunales de trabajo o jurisdicción extraordinaria en virtud del amparo allá en la Corte de Constitucionalidad? Esta es una pregunta que yo les dejo formulado y les voy a preguntar directamente el día martes, que nos corresponde, sería el 14. Sí hay clases el 14. Estabas haciendo la sentencia y estabas haciendo la planilla al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Qué dijo Hugo? ¿Puedes repetir? Que no mucho escuché. Bueno, entonces, jóvenes, yo les dejo esta duda para el día martes, ¿sí? Y si nos avisan que no hay clases, pues vamos a lamentar. Pero yo quiero dar clases el 14 porque hoy no hay celebración de nada. Bueno. Solamente podría repetir la pregunta, por favor. Solamente podría repetir la pregunta. Muy bien, Diego. En virtud de lo establecido en el último párrafo del artículo 275, podrá accionar la parte afectada en la vía judicial ante los tribunales ordinarios o bien ante un tribunal extraordinario a través de la amparo, ¿no? Estamos. Feliz noche. No me deje con la duda, ¿se puede apelar? ¿Se puede ir a la sala de apelaciones del Ministerio de la Corte de...? No. Entonces se va a amparo. Ya me contestó. Gracias, Lick. Feliz noche. Yo tengo duda. Para el martes, ¿estamos? Les deseo feliz descanso, jóvenes.